Otra orden ejecutiva que podría cambiar todo el gobierno federal. Parece que DOGE está planeando investigar las finanzas de los miembros del Congreso. Trump viajando a Fort Knox. Starlink puede facilitar pagos internacionales transfronterizos más rápidos y eficientes. El fraude del IRS al descubierto. El gigante está cayendo. El Banco de Inglaterra incumple con las entregas técnicas de oro. Las acciones de los mayores fabricantes de armas han caído. Al menos 2 muertos por colisión de aviones en Arizona, Estados Unidos. Los fiscales federales señalaron a Sean Diddy Combs porque es afroamericano. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa de reforma constitucional. Iniciamos. Otra orden ejecutiva que podría cambiar todo el gobierno federal. 20 de febrero de 2025. La orden otorga a los presidentes control directo sobre agencias independientes que han operado fuera de la influencia de la Casa Blanca durante décadas. Esto es enorme. El artículo 2, sección 1 de la Constitución otorga ese poder exclusivamente al presidente. El Estado profundo ha ignorado eso durante los años 30. Estamos hablando de agencias con un poder masivo, las cuales son Comisión Federal Electoral, Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, Comisión Federal de Comercio. Han funcionado como sus propios reinos dictatoriales demócratas durante décadas. Ya no. La orden requiere que todas estas agencias presenten sus regulaciones al jefe de presupuesto de Trump, Ross Vought, quien ayudó a redactar el plan del proyecto 2025. Las elecciones deben ser importantes. Si estos organismos no son responsables ante los poderes electos y los votantes, no son libres los estadounidenses. La OMB de Vought ahora redactará estándares de desempeño para los jefes de agencias e informará directamente a Trump sobre quién sigue las órdenes y quién no. Basta de trabajo freelance. Las elecciones volverán a tener importancia. Mejor aún, la orden obliga a estas agencias a contratar enlaces en la Casa Blanca, que son básicamente los ojos y oídos del presidente dentro de cada agencia. ¿Recuerdan cuando USAID le dijo al Senado que no tenía que someterse a supervisión? Esos días ya pasaron. Cuando los demócratas crearon estas agencias hace un siglo, pretendieron que era para mantener la política fuera. Es una mentira total. Todas están compuestas por demócratas que se quedan y gobiernan sin importar quién gane la Casa Blanca. Y, de todos modos, ¿qué significa realmente mantener la política fuera? Pues, mantener a los votantes fuera. 20 fiscales generales estatales acaban de respaldar a Trump en la Corte Suprema, encabezados por el fiscal general de Florida, James Utmeyer. Una vez más, el Estado Libre de Florida defiende sus derechos y la Constitución. James Utmeyer dice: la Reserva Federal obtiene un privilegio especial para la política monetaria porque si se va a tener un banco central, no debería, tiene que ser independiente para funcionar. Por supuesto, el año pasado la Reserva Federal redujo las tasas para ayudar a Biden y a Harris a mejorar sus posibilidades electorales, por lo que se necesitan más reformas. El establishment gritará que esto es una cuestión de apropiación del poder. No se lo crean. Esto tiene que ver con su poder, con seguir dirigiendo al gobierno sin importar quién sea el presidente. Las elecciones tienen que ser importantes, así de simple. El partido demoniócrata odia eso y odia la Constitución. Material compartido por Rod D. Martin en su página de X. Siguiente información. Parece que DOGE está planeando investigar las finanzas de los miembros del Congreso para averiguar cómo acumularon tanta riqueza con sus salarios gubernamentales. Entonces, ¿recuerdan el enorme esfuerzo que hicieron los demoniócratas para obtener los impuestos de Trump?
donde la Corte Suprema dictaminó en 2021 que los fiscales de Nueva York podían acceder a ellos y nuevamente en 2022, y que el Congreso también podía tener acceso, pero no se encontró nada. ¿Todos recuerdan eso? ¿Quién quiere apostar a que los demoniócratas cayeron en una jugada clásica de Trump y ahora tendrán que entregar su información financiera durante las investigaciones? Es un poco irónico que la Corte Suprema dictaminara que se permitiera auditar las finanzas de los funcionarios del gobierno cuando los demoniócratas atacaron a Trump, viendo cómo DOGE ahora tiene acceso completo a los archivos del IRS. ¿No es así? Sí, siempre fue una trampa. Siguiente información. Trump viajando a Fort Knox para la auditoría del oro, que supuestamente, diagonal oficialmente, posee el tesoro, diagonal Hacienda. Oficialmente está en Kentucky. Ese es falso, de tungsteno. El pueblo deberá saber de la traición de sus anteriores gobiernos antes de conocer que hay oro de sobra en Reno, Nevada. Lo anterior compartido por News Nation. Siguiente información. Starlink puede facilitar pagos internacionales transfronterizos más rápidos y eficientes al brindar acceso a Internet confiable y de alta velocidad en áreas remotas de todo el mundo, lo que permite una integración más sencilla con plataformas de pago digitales y monedas estables que pueden agilizar las conversiones de divisas y reducir las tarifas de transición, particularmente en regiones con infraestructura financiera subdesarrollada. Puntos clave sobre cómo Starlink podría ayudar con los pagos transfronterizos. Conectividad global. La red satelital de Starlink brinda acceso a Internet en áreas remotas donde la infraestructura tradicional podría ser deficiente, lo que permite que las personas y las empresas en esas regiones participen en la economía digital global con mayor facilidad. Adopción de monedas estables. SpaceX, la compañía detrás de Starlink, ha adoptado monedas estables para pagos internacionales que son monedas digitales vinculadas a monedas fiduciarias, como el dólar estadounidense, lo que mitiga las fluctuaciones monetarias y permite transacciones más rápidas. Tarifas de transacción reducidas. Al utilizar una red descentralizada como blockchain, donde se minimizan los intercambios, los pagos impulsados por Starlink podrían reducir potencialmente las tarifas de transacción asociadas con las transferencias bancarias internacionales tradicionales. Starlink mejorará el acceso de los mercados emergentes. Los países con sistemas financieros subdesarrollados pueden beneficiarse significativamente de la capacidad de Starlink para proporcionar un acceso confiable a Internet, lo que permitirá participar más fácilmente en el mercado financiero global. Lo anterior compartido por Binance.com. Siguiente información. El fraude al IRS descubierto. El gigante está cayendo. 20 de febrero de 2025. Barbie y Ken contra Goliat del IRS. Una pelea que expone décadas de corrupción. Ken y Barbara Cromar se atrevieron a desafiar al IRS y expusieron lo que ellos llaman el robo más grande en la historia de Estados Unidos. Billones de dólares robados a estadounidenses que trabajan duro bajo impuestos inconstitucionales. Lo han perdido todo, su libertad, su hogar, pero su lucha continúa. Cromar señala el artículo 1, sección 9, cláusula 4. No hay impuestos directos sin prorrateo. Sin embargo, el IRS lo ignora, aplica impuestos fraudulentos, utiliza el poder del gobierno como arma y destruye vidas. La Corte Suprema está de acuerdo. El IRS ha torcido la 16ª enmienda, promoviendo impuestos directos ilegales durante más de 60 años. En 2019, los equipos SWAT irrumpieron en la casa de los Cromars con armas en la mano, dejándolos sin hogar, todo sin el debido proceso. Regresaron a su casa solo para enfrentarse a una redada de 75 hombres del SWAT en 2020, incluidos francotiradores y helicópteros. ¿Su delito? Defender la verdad. En el tribunal, Cromar interrogó a los agentes del IRS bajo juramento y dijo:
Muéstreme la ley que obliga a los estadounidenses a presentar declaraciones de impuestos federales sobre la renta. No pudieron hacerlo. No hay ley alguna. Pero el tribunal, dirigido por el juez Howard C. Nielsen Jr., igualmente obligó a emitir un veredicto de culpabilidad con instrucciones falsas al jurado, un ataque flagrante a la justicia. En 2024, la decisión de la Corte Suprema en el caso Moore contra Estados Unidos hizo añicos las mentiras que había mantenido el IRS durante décadas al afirmar que la 16ª enmienda nunca autorizó un impuesto directo sobre la renta. Sin embargo, el juez condenó a Ken a 7 años de prisión, ignorando el fallo. Esto es el uso del gobierno como arma en su peor expresión. Las mismas tácticas utilizadas contra Trump, los patriotas del J6 y ahora los Cromers. El IRS es una herramienta de control, no de imposición de impuestos. Los Cromer lo desenmascararon y ahora se desata la tormenta. Es hora de abolir el corrupto IRS, auditar la Reserva Federal y recuperar la libertad de Estados Unidos y de todo país en donde se cobre el IRS. Levántate, difunde la verdad, el gigante está cayendo. Lo anterior compartido por Juliana Sánchez. Siguiente información. El Banco de Inglaterra incumple con las entregas técnicas de oro. El Banco de Inglaterra ha incumplido sus entregas técnicas de oro, lo que revela que sus reservas de oro solo existían en el papel. El mercado del oro está en crisis, ya que los precios han alcanzado máximos históricos y los inversores compran oro a tasas récord, incluso en bóvedas en Inglaterra. Aquí es en donde surgió el problema. No hay oro a la vista. El Banco de Inglaterra emitió un comunicado diciendo que podría entregar oro a los clientes solo en un plazo de 4 a 8 semanas, lo que es ilegal, según la ley que exige la entrega en un plazo de 14 días. Los analistas están conmocionados. El Estado afirma que posee el oro por el que se ha pagado dinero, pero ahora resulta que las bóvedas están vacías. El inversor, Andrew Maguire, incluso se dirigió al Parlamento británico cuestionando por qué el gobierno ignora la quiebra del mercado del oro. Lo anterior compartido por el canal de X de Nick Benjamin. Siguiente información. Las acciones de los mayores fabricantes de armas han caído. Tras la reunión de las delegaciones rusa y estadounidense en Riad, las acciones de las mayores empresas del complejo militar industrial estadounidense experimentaron una caída de valor. Lockheed Martin, menos 15%. Northrop Grumman, menos 12%. General Dynamics, menos 11,5%. Raytheon Technologies, menos 5%. Lo anterior compartido por SNTX Cosmic. Siguiente información. Al menos 2 muertos por colisión de aviones en Arizona, Estados Unidos. La policía local confirma que 2 aeronaves pequeñas estuvieron involucradas en el accidente y se ven restos carbonizados del avión cerca de la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Maraná. Es el último de una serie de incidentes mortales de aviación en Estados Unidos. Lo anterior compartido por The Fox News. Nota de tu servidor. Se les ha estado diciendo que no usen ningún avión, avioneta ni nada que vuele por el momento. Claro, si su intención es dejar este plano, entonces es buena oportunidad para perder la vida. Allá ustedes. Siguiente información. Los fiscales federales señalaron a Sean Diddy Combs porque es afroamericano, demostrando mala fe y animación racial. En el manejo de su caso, argumentaron los abogados defensores en un nuevo expediente judicial que buscaba desestimar el cargo de prostitución que enfrenta el magnate del rap. Combs se ha declarado inocente de conspiración para extorsionar, tráfico sexual y transporte para dedicarse a la prostitución. Está previsto que vaya a juicio esta primavera. Los abogados defensores acusaron al gobierno de un procesamiento racista porque, argumentaron, ninguna persona blanca ha sido jamás objeto de un procesamiento remotamente similar. Sin embargo, ninguna otra persona, y ciertamente ninguna persona blanca,
ha sido procesada anteriormente bajo la ley de tráfico de esclavos blancos por contratar acompañantes masculinos de otro estado, escribieron los abogados defensores Alejandra Shafiro y Mark Agnifilo. El señor Combs ha sido señalado porque es un hombre negro poderoso y está siendo procesado por una conducta que habitualmente queda impune. El tercer cargo debería desestimarse porque se trata de un caso claro de procesamiento selectivo. Nota de tu servidor. Él sabe que está frito, y por más que sus abogados del diablo busquen cómo sacarlo, sí, la alianza lo dejará salir, pero con los pies por delante y en una caja de madera. Siguiente información. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa de reforma constitucional para rechazar cualquier forma de intervención en el territorio nacional en respuesta al decreto de Estados Unidos que designa a 6 cárteles mexicanos como organizaciones horroristas y anunció sanciones más severas para el tráfico de armas. Nota de tu servidor. Hay un tratado que se llama Tratado de las Américas, en donde hay un acuerdo para combatir a los cárteles entre países. En una de sus cláusulas dice que ningún país puede intervenir, ni mucho menos invadir un país, para luchar contra el comercio ilegal de sustancias prohibidas sin la aprobación del país en donde radiquen dichos cárteles. Señora Presidenta, si la intención de Trump es la de ayudar a combatir el comercio de sustancias prohibidas, ya que por décadas no lo ha logrado México, creo que no sería mala idea algo de apoyo exterior, ¿o no? Dicen que el que nada debe, nada teme. Si por otro lado la intención de Trump es tratar de invadir a México y quedarse con nuestro país, entonces habrá que defenderlo. Querido suscriptor, si te gustó el video, dale like. Si aún no te suscribes, pues adelante. Y dale click en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te aviso que este video tiene opción para poder hacer comentarios, pero todos los reviso y los leo. Y pues no se permiten comentarios de haters, spammers, groserías, y no es un espacio público para debatir. Así que no pierdas tu tiempo escribiendo algo de lo anteriormente mencionado, ya que nadie podrá ver lo que escribiste. Nadie tenemos la verdad con nosotros, así que toma lo que te vibre y lo que no, simplemente déjalo pasar, ya que no es tu tiempo para entenderlo. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También te invito a pertenecer a la comunidad de miembros del canal, obteniendo una membresía, la cual te da varios beneficios, como menciones en los chats en los videos en vivo, videos exclusivos para miembros del canal, anticipación de estrenos de videos, etc. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal, y así podrás adquirir la membresía que más se adapte a tus posibilidades, disfrutar de sus beneficios y al mismo tiempo apoyar mi trabajo. Todas las membresías me apoyan mucho y son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.